Hola, soy Mara y antes de empezar quiero decir algo importante. Todo lo que vas a escuchar acá son pensamientos, reflexiones y cosas que fui aprendiendo desde mi propia experiencia. No es una verdad absoluta, es solo una mirada más. Si algo de lo que digo te acompaña o te hace pensar, entonces ya valió la pena. Pensamientos, capítulo 1, la vida universitaria. A partir de acá dejo que las palabras hablen. Bienvenidos a este nuevo formato de mi podcast y hoy les voy a contar por qué decidí cambiarlo. La realidad es que me estaba pasando que yo necesitaba conectar más con este proyecto, que es un proyecto que amo con todo mi corazón, que le tengo mucho cariño, que le pongo mucho esfuerzo, mucho empeño y que era un proyecto que tenía muchas ganas de hacerlo hace mucho tiempo y hoy es realidad y necesitaba que sea más yo. Para quienes estén sumando a partir de este nuevo formato, les voy a hacer un breve resumen sobre cómo era el formato anterior. Yo les leía mis pensamientos, que eran cosas que yo escribí en algún momento de la vida o escribía actualmente en Spotify. Era solamente audio. Y si bien ustedes saben que yo amo profundamente leer en público, es una práctica que voy a reservar para otros momentos de mi vida, como por ejemplo leer en misa, leer en el trabajo. Y así fue como surgió este nuevo formato que es hablado, que es con video y que siento que es muchísimo mejor. Y me encanta, estoy realmente muy contenta. Así que bienvenidos a esta nueva temporada donde van a poder verlo y escucharlo en Spotify, pero también en YouTube. Bueno, el capítulo de hoy trata sobre la vida universitaria y mi vida universitaria empieza en 2016 cuando yo termino el colegio en Oberá Misiones, que es la ciudad en la que nací. Ahí aparece la pregunta tan difícil de contestar que es ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Cómo va a seguir el rumbo de tu vida? Yo en ese entonces tenía 18 años recién cumplidos y estaba más extraviada que no sé. Vieron que hay mucha gente que cuando entra, por ejemplo, en el secundario o desde siempre simplemente saben qué es lo que quieren hacer, capaz desde que son muy chicos y demás. Yo no formaba parte de ese grupo, yo realmente estaba muy extraviada, tenía como muchas ideas en la cabeza, no sabía muy bien qué era lo mío, dónde quería estar, qué quería hacer, a qué me quería dedicar. Y me acuerdo que nos habían llamado del colegio, a mí y a otros chicos que tampoco sabían qué era lo que iban a estudiar, para ayudarnos un poco, para orientarnos. Yo desconozco si eso fue un test de orientación vocacional porque nunca me hice uno, así que no sé, pero lo recuerdo con mucho cariño porque me acuerdo que nos habían mostrado un libro que tenía muchas carreras. Yo lo único que sabía para ese entonces era que yo quería estudiar en la Universidad de Buenos Aires, pero no sabía en qué facultad. Entonces me acuerdo que lo que hice fue lo siguiente: agarré un papel y armé una lista con todas las carreras de ese libro que me iban llamando la atención, ya sea porque las conocía de nombre, aunque sea, o conocía a alguien que había estudiado eso, o bueno, más o menos, o porque no sabía qué eran, nunca las había escuchado nombrar y me llamaban la atención. Las primeras carreras que descarté por completo fueron todas las relacionadas a la salud, porque yo esto siempre lo cuento y digo que admiro muchísimo a las personas que estudian carreras relacionadas a la salud y quienes se desempeñan como profesionales años más tarde, porque realmente es algo que yo jamás podría hacer. Me da muchísima impresión, por ejemplo, yo me voy a sacar sangre o cuando voy a donar, que me encanta donar sangre, pero yo estoy así y miro para el costado porque no puedo ver todo eso, soy muy impresionada. Entonces esas fueron las primeras carreras que descarté. Y así fue como fui anotando en esta lista, como les comentaba, porque lo que yo había pensado en ese momento era lo siguiente: yo llego a mi casa y empiezo a investigar en internet los planes de estudio de estas carreras, de qué tratan y más que nada cuál era la salida laboral que yo iba a tener con eso, porque lo único que pensaba mi cerebro era, bueno, mi familia me está dando esta oportunidad increíble de irme a estudiar a otra provincia, yo necesito que esto valga la pena, yo necesito poder vivir de esto que voy a elegir. Me tiene que gustar, por supuesto, pero yo pensaba mucho en la salida laboral. Y así fue como empecé a descartar carreras, ir investigando, analizando y pensando cómo me iba a sentir más cómoda. En un momento tuve también en cuenta estudiar ingeniería agrónoma porque lo que yo sentía
sabía en ese momento, desde mi profunda ignorancia con la carrera, porque no conocía, no tenía idea, era que esa carrera me podía ayudar a mí a tener mi propia marca de yerba mate. Vieron que yo soy ultra fan del mate y nada, yo pensaba eso. Después también pensé en estudiar maestra jardinera porque me encantan los niños, me encanta la docencia y mis amigas del colegio me alentaban, decían como que me reveían estudiando eso. Y así fui viendo y analizando todas las opciones. En una parte llego a la Facultad de Ciencias Económicas y dije, che, estos planes de estudio me interesan un montón. Y ahí fue cuando empecé a investigar porque las dos carreras que más me llamaban la atención eran contador público y licenciatura en administración. Hasta el día de hoy, cómo me hubiera gustado guardar esa lista de recuerdo, pero hasta el día de hoy me acuerdo el papelito que era chiquitito y llegar a mi casa e investigar todas las carreras. Es una etapa que recuerdo con mucho cariño, con mucha ilusión y nada, que me encanta. Bueno, y así fue como 2 semanas antes de que cierren las inscripciones de la facultad, yo me decidí por contador público. Ahí fue cuando me inscribí en la facultad, estaba realmente muy emocionada. Recuerdo aquella etapa de mi vida con mucho agradecimiento en el corazón. Yo me sentía muy afortunada de tener esta oportunidad, pero también sentía mucha responsabilidad porque quería que salga bien, quería que todo tenga su fruto. Era todo un cambio súper emocionante, súper grande, un montón de desafíos. Bueno, una vez que decidí la carrera, el siguiente paso fue decidir dónde iba a vivir y para mí esto representaba un cambio enorme en mi cabeza porque claro, yo iba a pasar de vivir en una ciudad que es chica, que nos conocemos medianamente entre todos, que tiene por ahí rasgos de pueblo. Yo siempre lo cuento con mucho cariño, por ejemplo, algo muy básico, dormimos la siesta. Iba a pasar a vivir a una ciudad enorme como Buenos Aires, que yo había venido muy pocas veces de paseo, de vacaciones, muy esporádico. Iba a pasar a vivir completamente sola, era todo muy nuevo, muy grande, con muchas opciones. Entonces, con mi familia, como no sabíamos si yo me iba a adaptar, si me iba a gustar, y los alquileres suelen ser por 2 años mínimo, a veces podés conseguir, por ejemplo, yo después me fui enterando que existían los alquileres temporarios, por ejemplo, yo no sabía en ese momento. Entonces se nos ocurrió que podía vivir en una residencia con otras chicas como para adaptarme, por lo menos el primer año. Si ya veía que después me gustaba y me quería quedar, podíamos alquilar un departamento. Y así fue como empecé a vivir en Buenos Aires. Me acuerdo hasta el día de hoy que el CBC lo arranqué en abril, que estaba muy emocionada, que hacía un poco de frío para lo que soy yo, como que siempre tengo frío. Recuerdo también con mucho cariño que en el primer colectivo que fui a la facultad fue en el 109 y que cursé en la sede de Ramos Mejía en Capital Federal y yo estaba extasiada. Me acuerdo que el día anterior había ido a comprar los cuadernos, a comprar todo para estar lista, había dejado armado la ropa, la mochila, todo. Y así fue como di inicio oficialmente a mi vida universitaria, con mi primer carrera que fue Contador Público Nacional y que la terminé el 18 de diciembre de 2022, el día que salimos campeones. Yo había rendido, me acuerdo hasta el día de hoy, Impuestos 2, la había rendido 3 veces a esa materia. Esa era la última chance que tenía, si me iba mal tenía que recursar y hacerla de nuevo. Y la profe, yo había rendido el martes 13. La profe me mandó la nota 15-20 minutos antes de que arranque el partido y ese fue el mejor día de toda mi vida. Un tiempito después también hice la licenciatura en administración. Yo siempre digo que fueron como 2 etapas completamente distintas porque en mi primer carrera era mi primer encuentro con la facultad, con lo cual yo no sabía estudiar, no sabía resumir. Yo creía que sabía estudiar, pero no era así. Y estaba viviendo toda una nueva aventura, si se quiere, era mucho más chica también. Y así fui descubriendo, conociéndome, qué era lo que me servía a mí para estudiar. También cursé una etapa de la facultad en pandemia, que era absolutamente todo virtual, eso fue todo un cambio también. Nunca había rendido, por ejemplo, un parcial. Yo no sabía ni lo que era un final, ni un parcial, no sabía si en la facultad te tomaban oral, si había trabajos prácticos, no sabía nada, era un mundo completamente nuevo para mí. Y bueno, y ahí fui encontrando mis métodos de estudio, fui haciéndome amistades en la facultad,
universidad, aprendí lo que era cursar, aprendí si me gustaba más tomar apuntes en papel, en computadora. Ahí fue cuando apareció el Excel en mi vida. Y es una etapa que recuerdo con muchísimo cariño porque es de mucho, mucho, mucho aprendizaje, y no solo de la currícula obligatoria, de la carrera, de las materias, sino aprendizaje a nivel personal. Un crecimiento que no me arrepiento de nada de esta decisión que tomé de irme a estudiar siendo tan chica, y nunca voy a dejar de estar agradecida con mi familia por brindarme este apoyo enorme, porque sin ellos nada hubiera sido posible, tanto desde lo económico, porque yo en ese entonces no trabajaba, empecé a trabajar de mucho más grande en el último año de la carrera de contador, y también por el apoyo emocional, porque uno está lejos de su casa. Los domingos, por ejemplo, son súper difíciles porque por ahí vos te acordás y decís, ay, mi familia estaríamos comiendo un asado y vos estás estudiando. Yo siempre digo que estás como trabajando para llegar a tu sueño, para llegar a la meta final, que es recibirte. Bueno, y ahora, si me permiten, voy a darles algunos tips de estudio, que son cosas que a mí me hubieran gustado saber cuando ingresé a la facultad, pero tristemente no las sabía y las fui aprendiendo con la experiencia. En primer lugar, tener un calendario. Puede ser en papel, en Excel, en una agenda, en el teléfono, en donde ustedes se sientan cómodos. Eso va por ustedes. ¿Por qué? Para tener bien visible las fechas y decir, bueno, yo la semana que viene rindo tal cosa, tengo que entregar tal trabajo práctico, de tal horario a tal horario voy a estar cursando, para tener bien visual todo lo que serían los horarios, las fechas y todo. En segundo lugar, que esto es súper recomendable, pero a veces es muy difícil porque el día a día de las materias es complicado y lo hace más complicado, es estar al día y leer todo el material. Después también otro tip de estudio, que esto lo aprendí con la experiencia de mi segunda carrera, es no faltar a la facultad, no faltar a las clases, porque los profesores en las clases, y también me doy cuenta ahora que yo doy clases como ayudante de cátedra, los profesores en las clases suelen decir cosas que no están en el libro, explican ejemplos que clarifican un montón el tema, y así, y así, y así. Después también lo que a mí me sirvió un montón era intentar conseguir modelos de exámenes de, por ejemplo, cuatrimestres anteriores, o hay veces que los mismos profesores dan ejercicios con modelos de examen o que son de la misma dificultad que el examen, para practicar cómo realmente te van a evaluar. Porque lo que a mí me pasaba, o por lo menos en mis primeros exámenes, era que yo sentía que el tema lo sabía muy bien, pero capaz no lo sabía para cómo me iban a evaluar. Esto es algo que me enseñó mi papá y que me encanta y que siempre lo quiero transmitir, y es que se rodeen de personas que estén en la misma sintonía que ustedes, que quieran llegar a la meta, que tengan ganas de estudiar, ganas de progresar, ganas de ser profesionales. Bueno, y en cuanto a lo que serían tips de concentración, yo lo que hacía y lo que más me sirvió era alejar todo dispositivo tecnológico que no esté utilizando, como por ejemplo el teléfono, porque capaz la computadora la están utilizando y la necesitan para estudiar, pero bueno, sacar todo lo que me distraiga, dejarlo lejos. Armar un ambiente que sea propicio para estudiar, por ejemplo, un ambiente tranquilo. Pueden buscar alguna frecuencia para escuchar en Spotify o en alguna plataforma, en YouTube también, ¿por qué no? Que los relaje, que los mantenga tranquilos, concentrados, hacerse un mate, un té, un café, algo que los acompañe, porque van a ser muchas horas de estudio. Yo siempre les digo esto a ustedes y a cualquier persona que me pregunta: no se recibe el más inteligente, sino que se recibe el que más persevera. La facultad son muchas horas de silla y estudio, repasar, hacer millones de veces los mismos ejercicios, de leer todo el material, de estudiar, de resumir, de ver videos. A mí me servía muchísimo ver videos sobre algún tema que por ahí no entendía o que por ahí me servía para clarificar la idea, para terminar de darle un cierre. Bueno, ni hablar hoy en día con la inteligencia artificial, que como diría mi abuela, en mi época no existía. Se pueden hacer ustedes preguntas para ver si entendieron el tema, pueden utilizarla para entender otras cosas. Si algún día les toca recursar una materia como me tocó a mí, esto yo lo cuento siempre porque para nada me da vergüenza, es parte de mi aprendizaje, de mi carrera profesional, porque así llegué a ser el profesional que soy hoy en día. No sientan vergüenza y no sientan que es la muerte.
recursar una materia no es la muerte de nadie. Yo sé que esto implica mucho esfuerzo, tanto económico, porque hay que volver a dar la materia, y también esfuerzo emocional, esfuerzo de sentarse a estudiar nuevamente, pero no se rindan, de verdad no se rindan. Si a ustedes les va mal, se vuelven a anotar y vuelven a dar la materia. Que esto no los venza y no quieran abandonar por esto, porque de verdad ustedes pueden. Todas estas eran palabras que yo me decía a mí misma, porque por supuesto que la primera vez que recursé no me olvido más, porque si bien fueron varias, después de esta, la primera fue la más traumática porque sentí muchísima frustración. Yo me acuerdo que pensaba, no voy a poder, si no pude con esto, ¿cómo voy a hacer con las materias que sean más difíciles de la carrera? Y ustedes tienen que entender algo, que esto era lo que yo me decía a mí misma. Hay muchos factores a la hora de recursar una materia. No es que ustedes no puedan con esa materia y por eso estén recursando. Sigan intentándolo hasta que en algún momento van a aprobar la materia. Así funciona la vida. Hay que perseverar, hay que seguir, hay que sacar ganas de donde uno ya no tiene y continuar. Tener bien en claro siempre cuál es el objetivo. El objetivo final de esto es recibirse, es llegar al final de la meta. Ahora me gustaría contarles un poco cómo fue que elegí mi segunda carrera. Si se acuerdan, yo les dije que fue una de las carreras que me llamó la atención, la licenciatura en administración, pero en ese entonces, cuando yo me inscribí a contador, yo estaba súper enfocada en terminar contador público y hasta ahí. Siempre fui una persona que me gusta terminar algo antes de empezar otra cosa, así que no, como que mi cerebro en ese momento no podía pensar en dos carreras a la vez. Yo sé que hay gente que lo hace porque de hecho hay facultades que, por ejemplo, tienen carreras conjuntas donde vos podés ir cursando las dos carreras al mismo tiempo. Pero yo dije, no, yo voy a terminar primero contador público y después hacer administración. Que si hoy en día ustedes están pensando en hacer esto en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que es de la cual voy a hablar porque es mi experiencia, porque no estudié en otra y tengo idea de cómo funciona en las demás universidades, siempre les conviene, en caso de que ustedes quieran hacer las dos carreras, empezar por contador, porque ahí cuando se pasen a administración les van a tomar más materia. Dicho esto, les voy a contar cómo fue que surgió mi interés por estudiar administración. En aquel entonces, cuando yo empecé a estudiar contador público, el CBC era lo mismo para las 5 carreras de ciencias económicas. Entonces vos hacías el CBC y después podías decidir, en caso de que te quieras cambiar, otra carrera. Yo ahí fui avanzando, hice todo el CBC, todo el segundo año y todo el tercero. En aquel entonces, porque tengo entendido que hoy en día cambió el plan de estudios, los 3 primeros años era lo mismo para contador y para administración. Teníamos algunas materias distintas, pero compartíamos muchísimo. Entonces ahí fue como fui conociendo gente que estudiaba administración, fui mirando y diciendo, esto está muy interesante, tengo muchas materias en común, podría hacerlo, y empecé a investigar. Empecé a investigar de nuevo. Al releerme el plan de estudios, que ya lo había leído en su momento, pero para tener más presente las materias, y a investigar la salida laboral, por supuesto, porque recuerden que yo en ese entonces todavía no trabajaba. Y ahí en ese momento fue cuando dije, sin dudas, después de terminar contador, yo voy a estudiar la licenciatura en administración. Ya está, es una decisión tomada. Y es una decisión que realmente no me arrepiento para nada, porque la licenciatura en administración me abrió la cabeza. Puedo ver hoy en día con otros ojos las ciencias económicas. Yo estaba muy estructurada en contador, estaba como muy cuadrado todo. Amo mi primer carrera y me encanta y me llena de orgullo, pero no me arrepiento de haberle dado una segunda vuelta a todo esto y haber hecho la licenciatura en administración. Así fue como empecé y al principio hacía de a una materia. Después probé a hacer de a dos y como vi que iba lo más bien, hice el último cuatrimestre 3 materias. Eran solamente 9 de diferencia en aquel entonces porque yo había tomado la sabia decisión de elegir las 2 optativas que en mi plan de estudio tenía que hacer que coincidan con las 2 materias. Entonces eran optativas para contador, pero también eran optativas para licenciatura en administración. Y son 2 etapas de mi vida que recuerdo con muchísimo cariño, pero fueron completamente distintas porque, por ejemplo, en la licenciatura en administración yo ya era más grande, ya trabajaba, ya había pasado una vez por la facultad, ya sabía cómo me sentía cómoda a la hora de estudiar, ya había rendido millones de exámenes, millones de recuperatorios, de exposiciones orales,
de todo. Estaba mucho más curtida, si se quiere. Y así fue como el 1 de diciembre de 2025 me recibí de licenciada en Administración y es un día que también recuerdo con muchísimo cariño. Ese día fue el día que defendí la tesis y el día que rendí el último examen, que fue esa defensa oral de la tesis. La tesis la escribí sobre la profesionalización en las empresas. Yo siempre amé el mundo corporativo desde que lo conocí, nunca pude irme de él porque me encanta, porque me siento muy cómoda y ese fue el tema que decidí para escribir mi tesis. La defendí con tanta felicidad, recuerdo ese momento con tanto cariño, estaba tan contenta de estar ahí dando esa defensa oral, defendiendo lo que yo había escrito. Me acuerdo que lo había practicado un montón en mi casa porque era la primera vez que yo escribía esto, no había hecho eso nunca en mi vida, nunca había defendido algo de tal magnitud. Recuerdo que expuse última y que es un recuerdo que voy a guardar para siempre en mi corazón porque incluso lo tengo grabado porque yo se lo quería mostrar a mi abuela y le pedí a una compañera que me grabe la exposición oral. Y es un recuerdo que cada vez que vuelvo a mirar se me eriza la piel, me da piel de gallina porque es un sentimiento increíble. Y si bien no estaba nerviosa, estaba como muy expectante, quería que me salga todo perfecto, no quería olvidarme de nada, quería sonreír y quería, lo más importante que yo me acuerdo patente, es que quería disfrutar de ese momento tan mágico que estaba viviendo. Y así fue como yo la esperé a mi abuela, que venía el 5 de diciembre, un viernes, y ahí hicimos el festejo con todo el lanzanieve y todo, pero bueno, el día que me recibí fue el 1 de diciembre de 2025 de la licenciatura en Administración y como les comenté anteriormente, el 18 de diciembre de 2022 de Contador Público. Sin embargo, yo quiero seguir estudiando y tengo en Excel una lista de cosas que me encantarían hacer porque siento que el estudio es mi lugar seguro. Yo me siento muy cómoda estudiando, más que nada ahora que encontré mi método de estudio, cómo me gusta, cómo es la forma en la que yo aprendo. Y bueno, me gustaría en primer lugar hacer el tramo pedagógico porque como doy clases en la facultad, siento que es algo que me va a ayudar muchísimo a nivel profesional y a adquirir muchas herramientas que hoy en día necesito. Después me gustaría hacer un posgrado en comunicación. Todavía no decidí ni la universidad, ni cuándo lo voy a hacer, ni nada. Y por último, me gustaría hacer un máster en administración. Este es un mensaje que va para todas las personas que estén estudiando o que estén pensando en iniciar una carrera universitaria. No se rindan, ustedes pueden, no importa lo difícil que sea, ustedes van a poder con ello. Y también una mención especial para quienes sean como yo, estudiantes del interior que se van a otra provincia, a otra ciudad a cumplir su sueño de ser profesionales. No se rindan tampoco, sé que es muy difícil estar lejos de la familia, de sus seres queridos, muchos dejan hasta el perro en la ciudad natal. Quiero decirles que vengo del futuro y que cada esfuerzo que ustedes están haciendo vale la pena. El orgullo que uno siente una vez que se recibe no tiene precio. Y siempre piensen una cosa, el título no se lo saca nadie. Así que no duden de aprovechar esa oportunidad de estudiar, de formarse y de ser los profesionales que siempre soñaron. Y hoy me llena de orgullo poder decir: hola, soy Mara y soy contadora pública nacional y licenciada en Administración por la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer a mi familia por brindarme el apoyo tanto económico como emocional, como les comenté anteriormente. Sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Quiero agradecer a todas las personas que me crucé en la facultad y que hicieron que este camino sea un poco más liviano. Yo de esta etapa me llevo hasta amigas. Es un recuerdo muy lindo que siempre voy a guardar en mi corazón. Yo siempre digo que hoy por hoy es la mejor etapa de la vida que he vivido, tanto de aprendizaje como de crecimiento. Y solamente me quedan palabras de agradecimiento. Para mí es un orgullo ser egresada de esta casa de estudios y mi corazón se encuentra en gratitud. Y a ustedes les quiero decir gracias por escuchar. Ojalá algo de esto los haya acompañado. Nos encontramos en el próximo episodio.